Bueno, ¿cuál es la importancia que tienen los métodos de separación y cuándo es necesario aplicarlos? Primero que nada, cuando la concentración de la traza es menor que el límite de detección relativo del método. Acuérdese que el límite de detección es la mínima concentración y la mínima señal detectada para el análisis o la determinación pues, de un analito. Entonces, si la traza es menor, entonces hay que buscar la concentración de esa traza para aumentar su señal y poder ver si lo se logra. También es necesario cuando existen interferencias, cuando la muestra que se analiza es altamente tóxica, radiactiva o cuando es muy costosa para ser destruida. Entonces hay que usar métodos de separación y concentración. Por ejemplo, cuando esa traza no está tan bien homogéneamente distribuida en la muestra, cuando no se dispone de muestras patrones adecuadas para la calibración, cuando el estado químico o físico de la muestra no es el más adecuado para la determinación directa. Nosotros necesitamos entonces, ¿verdad?, aplicar esos métodos de, vamos a ver quién quiere entrar ahora. A ver, Yanelis, viene bien tarde, Yanelita. Caramba. Ay. Entonces necesitamos esto. Bueno, nosotros tenemos que recordar las mezclas, que las mezclas hay de dos tipos, homogéneas y heterogéneas, ¿no? Y tenemos que recordar la característica y su definición, ¿no? Y si tenemos, por ejemplo, azúcar disuelta en agua, todo se ve homogéneo, todo se ve como si fuera igual composición en todas partes, así que ese es una mezcla homogénea. Si tenemos sal con arena, su aspecto no es uniforme y se ve que hay distintas partes en las propiedades y las propiedades de las mismas son diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos agua, ¿no? Muestra de agua, que es una mezcla por sus características que puede ser homogénea, heterogénea. Si nosotros tenemos que, de acuerdo a sus características, podemos catalogarlas, las mismas, las propiedades de las mezclas, nosotros vamos a tener que las características pueden conservarse durante cambios físicos o pueden tener diferentes aspectos. Entonces, nosotros, de acuerdo a las propiedades características, vamos a elegir los métodos de separación de la mezcla. Entonces, como lo son la decantación, la filtración, la evaporación. Pero si nosotros vemos que las propiedades se conservan durante los cambios físicos, ellos van a actuar sobre fuerzas intermoleculares y definen los estados de agregación. Entonces tenemos que ver que esto va a definir también los métodos de separación. Ahora, no son solamente estos tres, ahora van a ver que son más. Entonces, aquí tenemos otro mapa conceptual de las características de los componentes porque tenemos que algunas veces no se pueden separar por medios físicos como los que vimos en decantación, filtración, centrifugación y solo se pueden separar por destilación, cristalización, cromatografía. Tanto el soluto como el solvente actúan a niveles de componentes más pequeños. Entonces, según su concentración, se van a clasificar en diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Entonces, aquí está que se define como una solución diluida, sobre todo desde el punto de vista de la característica, ¿no? Por ejemplo, si la cantidad de soluto con respecto al solvente es bien pequeña, entonces vamos a tener, ¿verdad?
las mezclas diluidas, concentradas si la proporción del soluto con respecto al solvente es grande, saturadas cuando la solución a una determinada temperatura no admite más soluto y ya sobresaturada cuando la solución que contiene mayor cantidad de soluto que les permitía a una temperatura determinada. Bueno, entonces, ¿cómo vemos esto? Los métodos de separación pueden ser por filtración, evaporación, decantación, destilación, disolución. Y esto es, hay más métodos todavía, ¿verdad? La filtración separa mezclas heterogéneas formadas por sólidos y líquidos, y el funcionamiento es que hay un filtro que retiene el sólido y deja pasar al líquido. La evaporación se logra para separar mezclas que son homogéneas, que se ven en una sola fase, que están formadas por sólidos y líquidos mezclados allí homogéneamente. Y funciona de tal manera que se evapora el líquido y queda el sólido. Luego tenemos la decantación, por medio de la cual se separan las mezclas heterogéneas formadas por dos líquidos, y el líquido más denso es el que queda abajo y el menos denso arriba. La destilación separa mezclas homogéneas también formadas por dos líquidos también, pero aquí se calienta la mezcla y un líquido se evapora antes. ¿Ve? O sea, hay temperatura en esta destilación. Y la disolución, ella va a separar mezclas heterogéneas formadas por dos sólidos. Cuando se añade agua en un sólido, se disuelve y el otro no. Déjenme ver que creo que alguien quiere entrar. Yasmara. Bueno. Entonces, sigamos. Vale, que siempre sale eso. Bueno, entonces, ¿cuál es la problemática del análisis de trazas? Cuando nosotros tenemos bajas concentraciones, vamos a tener necesidad de equipos de alta sensibilidad o preconcentración de la muestra. Si necesitamos implementar sistemas de control de calidad, tenemos que tomar en cuenta la contaminación, el efecto matriz, si se pierde el analito, si hay falta de materiales de referencia, certificado y los costos. Estos son los puntos de problemática del análisis de trazas. Entonces, tenemos dos alternativas de trabajo. Una que es la determinación directa, en la cual vamos a ver el desarrollo de equipos que son cada vez más potentes, y todos los métodos presentan límites de linealidad y concentración absoluto y relativo que varían grandemente en función de los elementos, de las matrices, etcétera, ¿verdad? Y la otra alternativa que tenemos es separar y concentrar. Entonces vemos que hay dos: la determinación directa y la separación y concentración. Bueno, aquí hay métodos de determinación del contenido de elementos totales, como por ejemplo el método de análisis espectral de emisión. El estado de la muestra ya lo hemos visto que puede ser sólida o solución. La sensibilidad promedia del método es de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6. Y aquí es necesario que se garantice que haya homogeneidad en las muestras sólidas. Para el caso de espectrometría de masa, esto es para determinar el contenido, ¿no? Nosotros tenemos que la muestra puede estar sólida o disuelta. La sensibilidad del método es de 10 a la menos 7, o sea que logramos ir más allá, ¿no?, de lo normal. Y aquí es muy necesario, si antes era necesario, aquí es, bueno, prácticamente un mandato de que haya homogeneidad en las muestras sólidas. Por el otro lado, tenemos que otro método
para determinar el contenido de elementos traza es la polarografía de corriente directa. Es un método, estos dos últimos son métodos electroquímicos en los cuales la polarografía lo que pasa es que se hace caer una gotita o microgotita de mercurio que va a reaccionar con el analito traza y entonces nosotros vamos a poder determinar la corriente, cómo varía la corriente con el potencial cuando cae la gotita. Y entonces, como eso se hace continuamente y, como se dice, de forma rápida, va cayendo una gotita, después cae la otra, entonces se tienen las señales en forma de pulso, ¿no? Entonces se obtiene una curva muy singular en forma de S también, al revés o al derecho, como sea, pero el estado de la muestra pues debe ser, de estar en solución, debe ser directo, disuelta. Aquí los métodos tienen una sensibilidad promedio igual a la del análisis espectral, ¿no? Y puede utilizarse pequeños volúmenes de solución, lo cual, como ya les dije, como son microgotas de gotitas de mercurio que caen, entonces la muestra también puede estar en cantidades pequeñas y eso es una ventaja. Lo único es que hay que asegurarse de que el medio sea inerte y ahí donde el asunto se pone medio difícil, ¿no? Bueno, el otro método electrométrico es el de la voltametría de inversión. Como dice el nombre, mide el voltaje cuando hay una inversión en la reacción electroquímica que se está llevando a cabo. Igualmente, aquí el estado de la muestra debe ser de solución, o sea, debe estar disuelta. Y eso sí, miren, la sensibilidad es aún menor, puede llegar a detectar 10 a la menos 9 moles por litro, o sea, 10 a la menos 9 milimol por mililitro. Eso es una barbaridad. Entonces, aquí no hay ninguna observación, nada más pues que de la muestra debe estar disuelta. Bueno, otro es el método de absorción atómica, donde la muestra puede estar sólida, puede ser sólida o estar disuelta, como ya hemos visto. Tenemos 10 a la menos 6% de la sensibilidad y hay una observación de que se tiene elevada selectividad y rapidez, porque acuérdense que debido a su misma naturaleza, el método así lo señala, ¿no? Entonces, por otro lado, la espectrofotometría, ya sea de infrarrojo, ultravioleta, visible, etcétera, la muestra debe estar disuelta y tiene una sensibilidad promedio de 10 a la menos 3%. Ya los métodos catalíticos y cinéticos, ellos que son métodos físico-químicos, vamos a tener que la muestra debe estar en solución. Y la sensibilidad va a ser de 10 a la menos 8 microgramos. O sea que aquí no nos lo dan en porcentaje, sino en cantidad, que podemos determinar hasta 10 a la menos, ¿cómo se dice? Microgramos, de tal manera que 10 a la menos 8 microgramos, lo cual es una cantidad bastante baja. Ahora, la observación que se hace aquí es que la temperatura debe estar constante, porque estamos, ¿verdad?, hablando de método físico-químico y para tener reproducibilidad o repetir pues el análisis y obtener los mismos resultados, la temperatura debe permanecer constante. Ya los análisis por radiactivación son análisis radioquímicos
La muestra puede estar disuelta o sólida. Y miren ustedes quién es el que mejor tiene la sensibilidad promedio. Los métodos estos tienen hasta 10 a la menos 12%. Pero lo único es que el equipo es bien complejo, bien delicado. Se lo digo porque nosotros hemos estado con muestras de esa calidad y hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces, mira, saqué este, pero yo sabía que venía este. Entonces, en cuanto a la alternativa 2, que es de separar y concentrar, vamos a tener que hay que desarrollar método de separación y concentración, lo cual es la alternativa más viable. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los métodos de separación y concentración? Vamos a ver. Primero, mejorar la selectividad. Si yo tengo una mezcla y yo quiero separar A del resto de los componentes de la muestra, vamos a usar una técnica de separación y vamos a sacar A, la vamos a aislar del resto. Así que se aumenta la selectividad de una técnica en cuestión, ampliando las posibilidades de utilización de esta con un mínimo de recursos necesarios. Eso hay que pensar siempre en eso porque eso es lo que nos da una mayor efectividad. Bueno, también otra de los objetivos es mejorar directa o indirectamente la sensibilidad. Aquí dice indirectamente, perdón. Entonces tenemos A, si nosotros tenemos, ¿verdad?, una técnica de separación, lo logramos aislar y el resto queda vacío. Así nosotros podemos ampliar los límites de detección, mejorando la sensibilidad y quizá la precisión y exactitud de los resultados. Bueno, los métodos de separación, ¿qué hacen? Eliminan la influencia de componentes sobre la traza que se va a determinar. Otra cosa es que los métodos de concentración transfieren el componente o el analito a otro sistema en el cual la relación de masa traza a componente principal aumenta, o sea, que él se va a ver incrementada su señal, se va a mejorar. Entonces, ¿cómo es que podemos lograr esto? Primero, tenemos que separar la traza, en el menor volumen posible. Y a eso se le llama concentración absoluta. Entonces, cuando la traza se queda en el mismo volumen y se separa o extrae el macrocomponente, a eso se le llama concentración relativa. ¿Ven? Bueno, así que vamos a ver ahora una serie de definiciones fundamentales porque tenemos que hacerlo para poder entender de lo que vamos a hablar. Y primero que nada, tenemos que la combinación de los métodos de determinación con los métodos de separación y concentración, esa combinación le han llamado a algunos autores métodos híbridos, otros le dicen que son métodos conjuntos o conjuntados, métodos acoplados. Con el término de separación, ellos van a decir que se identifican todos los procesos mediante los cuales uno logra eliminar o disminuir la influencia nociva de uno o varios componentes sobre la información que se busca de la traza o componente o analito. Entonces, las separaciones pueden ser totales o parciales, ya sea de un elemento o de varios a la vez, debiendo en cada caso especificarse el resultado que se obtiene, que especificar de qué se trata. No decía, sí que tal cosa en Belén con los pastores, ¿no? Entonces, tenemos que el proceso de concentración
va a consistir en aislar el componente o los componentes que se van a determinar del resto de los constituyentes del sistema. Y esto se va a lograr después de la digestión o disolución, y después hay que llevarlo a formar parte de un concentrado. ¿Qué es concentrado? Es todo sistema análogo o de distinta naturaleza al sistema original. Y aquí se va a cumplir que la relación másica traza componente se logre aumentar cierta cantidad de veces. Bueno, entonces hay dos cosas. Una es la concentración absoluta y otra es la concentración relativa. La concentración absoluta, allí el concentrado presenta un volumen que es varias veces menor que el volumen original donde estaba contenido el componente de interés. En cuanto a la concentración relativa, solo es una disminución de la relación de masa macrocomponente a la traza. Entonces, ¿qué permiten los métodos de separación y concentración? Hacer la determinación sin necesidad de conocer la historia de la muestra y sin necesidad de patrones de muestras originales. Hay ventajas y desventajas en esto. La ventaja es que aumentan la sensibilidad, disminuyen los límites de detección, facilitan la calibración y aumentan la selectividad. Pero las desventajas son que el tiempo del análisis aumenta, que aumenta la posibilidad de contaminación y aumentan pérdidas y también la impurificación. Entonces aquí tenemos varios de los métodos, ¿no? La evaporación, la coprecipitación, la extracción, sorción, electrólisis, flotación y condensación. Entonces vamos a ir hablando poco a poco de cada uno. Vamos a empezar por la evaporación, que es el método más sencillo y es que se usa para separar una sustancia que está mezclada con un líquido que se evapora. Por ejemplo, nosotros tenemos sal y agua. Hay una mezcla salina y cuando la calentamos vamos a hacer que el agua se evapore y lo que nos queda es el sólido de cloruro de sodio, por ejemplo. La decantación es una técnica que se utiliza para separar líquidos invisibles entre sí y con sus diferentes densidades. Por ejemplo, aquí tenemos aceite y agua. Esto está metido, esta mezcla en un embudo de separación. Aquí está muy lindo, se ve separado, pero hay que quitarle el agua. Entonces se abre la llave y se decanta el líquido. O sea, se hace por gravedad, se separa pues, del resto. Bueno, aquí hay una historiecita que así hacen con el aceite de oliva. Y acá tenemos una decantación para separar muestras en la cual tenemos un líquido y un sedimento. Como lo ven aquí, aquí está el agua y aquí está el sedimento. Entonces, lo que hacemos es tomar una varilla de vidrio para ayudar a la decantación y o sea, volteamos el vaso para que se decante o se separe la parte, pues una de las partes que constituye la mezcla, la fase. Entonces se saca el líquido que se está separado del sedimento. Entonces, muchas veces para los casos de, bueno, uno se encuentra, ¿no? Con casos de agua con sedimento. Bien, el tamizado. El tamizado lo que hace es permitir separar mezclas de sólidos usando el principio de la filtración, es decir, por diferencia de tamaño.
Por ejemplo, usted quiere separar piedras de tierra, y entonces usted, cada agujerito de eso que se ve ahí, se le dice mallas. Y si los solutos que queremos separar se pasan por ahí, como en este caso, eso no está bien. Entonces tenemos que volver a hacer todos los procesos de separación y ya no meternos más con el agua, dejarlo así. Ahora la filtración se utiliza para mezclas heterogéneas que están constituidas de un sólido y en un líquido. Por ejemplo, si tenemos una mezcla de sal y agua, lo vamos a separar por filtración porque nos interesa el solvente que hay ahí. Nos interesa, aquí dice arena, agua y arena. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Por ejemplo, si quiere arena, entonces usted toma un papel de filtro, lo pone en un embudo, hace todas las observaciones necesarias y decanta la mezcla sobre el papel y se van a separar, van a quedar en el papel filtro la arena sola en vez de tener ¿cómo se dice? Oye, discúlpenme. Bueno, va a pasar la arena y el agua y el papel filtro va a retener a la arena si el papel filtro tiene tamaño adecuado. Se pasa el agua, ¿no? Y la arena se queda en el papel filtro. Entonces, eso, sobre todo la filtración, es para mezclas heterogéneas de un sólido en un líquido. Bueno, la extracción se tiene cuando hay un soluto disuelto en dos fases distintas de líquidos, ¿no? Se tiene el embudo de separación, que es tiene esta forma, tiene un tapón, tiene una llave aquí que se puede quitar, aquí tiene un tornillo que aquí va, ¿no? Eso se llama pues una llave y esta llave gira, es de teflón generalmente, dentro del engranaje que hay que tenerlo con, no sé si con glicerina o con grafito para que no se, ¿cómo se dice? Se trabe la llave y no abra. Bueno, entonces aquí esta es la manera procedente para agarrar el embudo de separación. Si ustedes lo ven, por un lado hay que agarrarle la tapa, que puede ser así o puede ser así, hay que agarrársela y mantenerla tapada, si no se le derrama toda la muestra y los solventes. Entonces, por el otro lado, hay que abrir y cerrar la llave, abrirla para que todos los gases que haya ahí de alguna formación, de algún compuesto, que no es el de nuestro interés, por supuesto, tiene que salir. Así que se abre la llave para que salgan todos los gases. Otra técnica es la sorción. La sorción corresponde a la migración a través de un medio de los analitos conforme va un solvente llevándolo y distribuyéndolo por ahí. Entonces, por ejemplo, aquí a este es una cromatografía de papel, se le dice cuba a las recipientes de vidrio que tienen que tener su tapa porque si hay compuestos volátiles hay que tener cuidado. Bueno, entonces se coloca un papel filtro especial aquí, se traza una línea especial para que se sepa que de allí salieron los distintos solventes. Entonces vamos a suponer que tenemos A, B y C. Entonces, bueno, C no me dice ni siquiera
nada más que los buenos días. Y tenemos, ay Dios mío, espérese, estoy hablando ya locura. Tenemos un papel en la cual nosotros colocamos el papel ahí con una pinza, lo metemos en un solvente y por capilaridad el solvente va subiendo y va separando los distintos componentes de la mezcla. Entonces, esta parte que dice aquí, frente del solvente, es la línea que hasta allí va llevando el solvente, va subiendo, ¿no? Y cuando llega a cierto nivel, nosotros tenemos que sacar ese papel de allí para que no siga subiendo, porque entonces ya no nos sirve. Bueno, la electrólisis es otra de las técnicas utilizadas para separar las mezclas, o sea, los componentes de una mezcla. Nosotros tenemos entonces que podemos hacerlo por medio de batería o por medio de electricidad. Entonces se tiene un ánodo y un cátodo y está metido toda la solución en un tanque eléctrico. Generalmente se le coloca una membrana semipermeable, aquí, y entonces nosotros tenemos que los cationes van a viajar hacia el cátodo y los aniones hacia el ánodo. Los cationes son cargas positivas y van al cátodo, que es negativo, y viceversa. Igual acá, si nosotros tenemos una batería y tenemos agua, si nosotros colocamos los electrodos, ¿verdad? Uno negativo y uno positivo, nosotros vamos a ver que los electrones que se van a producir allí por esas reacciones van a ir del lado de donde está el cátodo a donde está el ánodo. Ese es el viaje que llevan. Por eso que ustedes ven ahí que dice que los electrones hacia arriba vienen para la derecha y luego, ¿verdad? Cuando tenemos ya aplicado el voltaje y todo lo demás, entonces aquí en el ánodo, ¿verdad? Vamos a tener el oxígeno y el agua se va a ir a los polos, teniéndose entonces la famosa hidrólisis. La flotación, como dice el nombre, los compuestos de nuestro interés flotan. Ahí ven ustedes, ¿verdad? Es una vista de un proceso de flotación donde hay, debajo de él, hay un líquido que no contiene casi nada de sólido, todo está flotando. Entonces, por esa diferencia de masa es que nosotros podemos tener el efecto. La condensación es otro proceso. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, una botella bien fría, cuando la tenemos y la dejamos así que interactúe con el ambiente, por medio del calor, nosotros vamos a tener la formación de estas botas que se ven aquí, a veces pequeñísimas, pero todas son de agua. Todas son de agua. Esperamos nosotros que eso sea así. Bueno, aparte tenemos la evaporación y condensación, como la destilación, en la cual nosotros por medio de este sistema de destilación, creo que yo se los mostré, vamos a tener un matraz especial, matraz de Florencia, que tiene un tubo allí a cierto nivel para que los solventes que aparezcan aquí en la mezcla, después de calentarse por medio de un mechero o por medio de un plato caliente, el líquido más volátil va a subir, se va a condensar y va a bajar a través del tubo en un tiempo dado. Entonces, fíjense lo que dice aquí, ¿verdad? El agua apagada y el condensador
dispuesto a trabajar. Y acuérdense que el condensador tiene que tener su vapor de agua allí tal como está señalado. Bueno, veamos la clasificación de las técnicas de separación en función ahora de las características de las fases que están involucradas. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos aquí la fase inicial y aquí la segunda fase. Aquí tenemos gas, líquido y sólido. Entonces, si tenemos aquí una fase inicial gaseosa y una difusión térmica, ¿verdad? Podemos tener un tipo de cromatografía aquí, el caso de la cromatografía gas líquida, ¿no? La cromatografía de gas sólida, están dentro del gas, la fase inicial. Si la fase inicial que contiene la muestra o es propia de la muestra es líquida, nosotros, si la segunda fase es gas, vamos a tener destilación y fraccionamiento por espuma. Si la segunda fase es líquida, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Vamos a tener el caso de la cromatografía gas líquido. Si está en forma líquida, nosotros vamos a tener cromatografía líquido, líquido de extracción, líquido, líquido, diálisis, ultracentrifugación y sudoración de solvente. Y nosotros vamos a tener, en el caso de que la fase sólida que la segunda fase sea sólida y la primera líquido, vamos a tener allí un montón de técnicas allí preparadas, como lo son, por ejemplo, si la segunda fase es sólida, vamos a tener la cromatografía de gas sólido. Si tenemos que la primera fase es la fase inicial que contiene la muestra es líquido y tenemos que si la segunda fase es sólida vamos a tener precipitación, electrodeposición, cristalización, formación de compuestos de inclusión, extracción en fase sólida y fraccionamiento por campo de flujo. ¿Ve? Este tipo de cosas. Uno con el tiempo uno se acostumbra a hablar de todos estos casos, ¿no? Bueno, entonces, si la primera fase es un sólido y la segunda fase es un gas, ¿verdad? Por supuesto que lo que tenemos aquí es una sublimación. Si la segunda fase ahora es un líquido, vamos a tener fusión por zonas, lixiviación, extracción por fluidos supercríticos, que es lo que queremos que ustedes estudien o por lo menos ayuden a resolver esto, a trabajar pues con estos sistemas. Y bueno, en la clasificación de la tercera tabla se ha considerado como fase inicial aquella que contiene la muestra con los que los componentes se van a separar o bien es la propia muestra. Esto, sin embargo, puede utilizarse para establecer una clasificación de las técnicas de mayor importancia práctica. Y es que, por ejemplo, tenemos la cromatografía de gases, variantes, o sea, la cromatografía en todas sus variantes gases, líquidas, incluso hay hasta conformación de sustancias, ¿cómo se dice? Bueno, me quedé en el aire, disculpe. Estoy cansada porque estoy que almorcé
Y esto es lo que le pasa a uno recién uno en el social, estoy con el estómago lleno, ando con la marea alcalina, en un sueño que me está matando, así que disculpen si hablo locuras. No son locuras, son posiciones que de repente le pasa a uno. Bueno, pues, entonces, pues, si nosotros tenemos que la fase que nosotros consideramos contiene la muestra de los componentes a separar o bien es la propia muestra, nosotros vemos en la clasificación de la tabla anterior, tabla 3. Y esto se puede usar para establecer una clasificación de técnicas de mayor importancia. Entonces, la cromatografía en todas sus variantes, porque ahora lo van a ver, excepto la de desarrollo frontal, la extracción líquido-líquido, la electroforesis, la diálisis o precipitación, son técnicas en las que la muestra se adiciona o incluye en una de las fases, que es la fase que se mueve por lo que se llama fase móvil. Entonces, por lo menos la destilación, la extracción en fase sólida, la cristalización y la técnica de fusión por zona, la muestra va a constituir directamente una de las fases, que no es necesariamente fase móvil. En otros casos se ha usado como criterio la clasificación, la manera en que se forma la segunda fase. Entonces, en técnicas como la de cromatografía, la extracción líquido-líquido, la electroforesis o la diálisis, uno añade una segunda fase. Por el contrario, dice que en la destilación, precipitación, cristalización, fraccionamiento por espuma, etc., la segunda fase se forma, pero como consecuencia del proceso que se lleva. Bien. Aquí nosotros tenemos que otro tipo de clasificación distingue entre el procedimiento que se realiza en una etapa o en varias, pero ejecutadas de modo discontinuo. O sea, que no se es una tras la otra, no, sino solo. Por ejemplo, la extracción líquido-líquido frente a las técnicas que se ejecutan de forma continua, como por ejemplo las técnicas fotográficas. Entonces, también podemos usar la dirección de la segunda fase con respecto a la primera con criterio de clasificación. Entonces, uno de los casos, la fase que contiene la muestra se va a mover en dirección contraria a la segunda fase o si no perpendicular. En realidad, dice una de ellas, se mantiene o puede considerarse que se mantenga estacionaria frente a la otra. ¿Ve? Entonces, este tipo de clasificación va a utilizar una propiedad o característica muy particular para dividir las técnicas en dos amplios grupos. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? De acuerdo al tipo involucrado, los procesos mecánicos, los procesos físicos y los procesos químicos. Aquí están incluidos todos estos. En los procesos físicos tenemos estos otros métodos y en los procesos químicos estos otros métodos. ¿Por qué se lo digo así? No le digo no sé qué, uno por uno, porque, bueno, es que hay procesos mecánicos, procesos físicos y procesos químicos. Proceso mecánico es, por ejemplo, cuando usted tamiza o cuela, ¿verdad? Y la exclusión por tamaño, esto es un proceso mecánico, que lo está haciendo mecánicamente, y así. Bueno, entonces, hay otra clasificación de acuerdo al estado del sistema, o sea que de acuerdo a cada cosa vamos a tener clasificación. Entonces, por ejemplo, si es por medio del equilibrio, si es por medio de la cinética, entonces vamos a tener esto. Por medio del equilibrio, ¿qué vamos a tener? Cromatografía, destilación, extracción, fusión forzona, sublimación y precipitación.
Entonces, esas son técnicas de separación de acuerdo al estado del sistema. Entonces, con el sistema, perdón. La cinética, tenemos diálisis, electroforesis, zona, difusión, centrifugación y ultracentrifugación. No, perdón, ultrafiltración, bueno, es lo mismo, porque también tenemos ultracentrifugadoras, no, pero en este caso es una ultrafiltración. Bueno, no voy a entrar aquí a detallar, simplemente para que ustedes vean cuál es la clasificación de acuerdo a los factores que rigen el proceso. Entonces hay efectos cinéticos y tenemos aquí el sistema que tiene las fases diferentes y vamos a tener equilibrios, vamos a tener tránsito de componentes y acá acción de campos gravitacionales o eléctricos, porque te vea todo eso influye, ¿no? Entonces aquí tenemos la fase 1, la fase 2, aquí está el analito de interés y el resto se quedó. O sea, aquí tenemos precipitación, coprecipitación, cristalización, evaporación, porque ¿qué? Usted lo separa, pero luego tiene que ver que tiene que encontrarle el proceso que se lleva a cabo, ¿no? Bueno, acá cuando se tiene equilibrio de distribución, ¿verdad? Y el tránsito de un componente, de un analito a una fase auxiliar, entonces nosotros tenemos aquí que va a haber un equilibrio de distribución. Y en la fase hay otra especie, entonces aquí tenemos estas técnicas, ¿no? De extracción líquido-líquido, sólido-líquido, intercambio iónico, absorción y absorción. Adsorción es a nivel de superficie y absorción con B es a nivel de intrusión del analito dentro de un sistema, o sea, queda dentro. Entonces, por el otro lado, hay efectos cinéticos como en la acción de campos gravitacionales que logran entonces tener otros métodos como sedimentación, ultracentrifugación, electroforesis, electrodeposición, electrodiálisis. Entonces, estos métodos A, B y C, tenemos métodos cromatográficos como electroforesis en papel, capa delgada, diálisis, flotación con y sin portador. ¿Ven? Ustedes, digo, con tal de que conozcan esto como es suficiente. Espérense que voy a un momentitín. Ya me toca calor. Ya ven. Bueno, disculpen. Pues bueno, los métodos de separación principalmente se basan en diferencia entre propiedades físicas de los componentes de una mezcla, como lo son punto de ebullición, densidad, presión de vapor, punto de fusión, solubilidad y otros más. Y los más conocidos son los que aparecen en el cuadro de la derecha, que son la filtración, decantación, evaporación, cristalización, sublimación, destilación, extracción y cromatografía. La filtración, vamos a ir viendo uno por uno. La filtración, aquí el procedimiento consiste en retener las partículas sólidas por medio de una barrera, que puede ser malla, fibra, material poroso o un relleno sólido. Como los papeles filtros, tenemos embudos que tienen una superficie en la parte de abajo, donde hay mallas o, ¿cómo se dice? Es una barrera que tiene huequitos, que tiene orificios.
Y si como ya hablábamos en la gravimetría, si las partículas que vamos a separar son más grandes que el agujero o la malla de la barrera, se van a quedar arriba en el filtro y lo que no van a pasar. Bueno, también ocurre en materiales porosos, la misma cosa prácticamente que una barrera así con un agujero y demás. Bueno, entonces, como ya vimos, en la decantación vamos a separar los componentes que tienen dos fases. Por ejemplo, dos líquidos que no se mezclan, perdón, o un líquido y un sólido. Siempre y cuando haya una diferencia significativa entre las densidades, podemos hacer eso, sobre todo si son líquidos. Entonces, la separación, como ya lo mostramos, se va a efectuar vertiendo la fase superior, que es menos densa, o la inferior, que es la más densa. Todo depende. Entonces, la evaporación, aquí ya lo hemos dicho, consiste en separar los componentes más volátiles, exponiendo una gran superficie de la mezcla, aplicando calor y una corriente de aire para acelerar el proceso. Entonces, en cuanto a la cristalización, una disolución resulta que está formada por dos componentes, el disolvente y el soluto. Y acordarse cómo pueden ser las soluciones no saturadas, saturadas y sobresaturadas. Y es importante recalcar que una solución sobresaturada es un sistema que está metaestable y que tenderá a estabilizarse, mientras que una solución saturada es un sistema estable. Entonces, aquí, pues, para efectuar la cristalización, que esto lo vimos en gravimetría, de un sólido, hay que partir de una solución sobresaturada. Y hay varias formas para sobresaturar la solución, como es enfriar la solución, eliminar parte del solvente por evaporación para aumentar la concentración del soluto, o añadir un tercer componente que tenga una mayor solubilidad que el componente que se desea cristalizar. Entonces, la rapidez del enfriamiento, acuérdense, puede determinar el tamaño de los cristales. Si tenemos un enfriamiento rápido, va a producirse cristales pequeños, y el lento va a producir cristales grandes. Entonces, para acelerar la cristalización, acuérdense que puede hacerse por medio de una siembra, raspando las paredes del recipiente. Entonces, aquí ustedes ven, en ambos casos, ¿verdad?, la formación de los cristales. Ahora, la sublimación. Aquí vamos a ver que vamos a aprovechar la propiedad de algunos compuestos de cambiar del estado sólido al estado vapor sin pasar por el líquido. Por ejemplo, eso les ocurre al yodo molecular y al hielo seco o dióxido de carbono, que poseen esta propiedad a presión atmosférica. Aquí ustedes ven, hay que taparlo porque si no se va, ¿verdad? Tenemos la sublimación del yodo y la del hielo seco. Pasa del estado sólido al estado gaseoso, ¿no? Y ustedes ven todo esto que está abajo, ¿verdad? Son partículas del CO2 que han pasado, moléculas que han pasado del estado sólido al estado gaseoso. Bueno, ya la destilación, que consiste en separar los componentes de la mezcla, basándose en la diferencia de los puntos de ebullición de los componentes, va a constar, ¿verdad?, de un caso en el cual nosotros vamos a tener que colocar o construir nuestro sistema de destilación así.
Fíjense, aquí está, este es doble, ¿no? Este es doble, aquí tenemos una doble, o sea, doble proceso, pero aquí tenemos un recipiente, en este caso podría ser un Kitasato, que tiene aquí unos tapones, uno de los cuales va hacia el condensador y otro viene de otro Kitasato, de otro recipiente que puede ser un Erlenmeyer grandote ahí. Y entonces vamos a tener nosotros que, bueno, siempre ustedes ven aquí una varilla, esa varilla es para que no explote esto, para que la ebullición no se lleve a cabo de manera violenta. Bueno, este es un caso muy particular, ¿no? Que tiene dos recipientes ahí con solventes. Entonces aquí tenemos el tubo condensador. Ese tubo condensador tiene adentro un tubo enredado, así enrollado, por medio del cual nosotros vamos a tener que pasar el agua y el gas. Cuando, mire, acá se está calentando, aquí pasa acá, ¿verdad? Y entonces pasa al condensador, que el agua tiene que ir en contracorriente de cómo viene el líquido. Usted lo pone al revés, no le va a resultar eficiente. Y entonces allí tenemos pues las mangueras que vienen de la fuente de agua, ¿no? Uno lo conecta, ¿verdad? Así que va el agua en la dirección de abajo hacia arriba. Y fíjese que esto no está en 180 grados, sino está inclinado, para que por fuerza de gravedad lo que ocurre es lo siguiente. El compuesto volátil que está abajo se considera con un punto de ebullición que depende pues de los componentes que tenga. Los componentes con presión de vapor baja van a tener punto de ebullición altos, y los que tienen presión de vapor alto tendrán punto de ebullición bajo. Entonces, ¿quiénes van a salir primero cuando uno los está calentando? Los que tienen punto de ebullición bajo son los que van a salir primero. Entonces, cuando ellos salen, ellos se condensan aquí en estas paredes, y el frito del agua que va subiendo los va haciendo bajar lentamente, y uno los recolecta al final. Aquí después de este tubo uno colecta allí la muestra separada. Bueno, en muchos casos lo que va a pasar es que hay especie de asociación entre las moléculas y forman lo que llaman azeótropo, que puede presentar un cambio en el punto de ebullición al realizar la destilación. Por ejemplo, para determinar la humedad o porcentaje de agua en residuos sólidos, se puede hacer uso de una destilación del azeótropo del agua tolueno. ¿Qué se hace? Se añade una cantidad de tolueno al sólido pulverizado, entonces se destila. Uno entonces va a correctar el destilado en una trampa que se llama así trampa, y es porque va a recolectar, ¿verdad? O va a pasar por ahí y va a seguir después al condensador, y al enfriarse se puede medir la cantidad de agua que queda en el fondo de la trampa. Entonces, como el tolueno es menos denso que el agua y es insoluble en esta, el tolueno se va. Bueno, aquí hay varios tipos de destilación. Tenemos destilación simple, fraccionada, con arrastre de vapor, que son las más conocidas. Hay más, pero la que nos compete aquí son estas tres.
Tenemos, por ejemplo, la destilación simple. Aquí el proceso se lleva a cabo por medio de una sola etapa. Es decir, que se va a evaporar el líquido con el punto de ebullición más bajo. Preferiblemente se van a evaporar los que tienen mayor presión de vapor. Saben, por aquí ustedes ahí está el termómetro para ver, ¿no?, la temperatura de ese líquido caliente o de ese gas caliente, y luego aquí se condensa y pasa por aquí, ¿verdad?, por el refrigerante, y se tiene el destilado, ¿no? Acuérdense, el agua debe venir en dirección contraria al flujo de la caída, pues, del analito que se separa. En la destilación fraccionada vamos a tener que se va, antes de colocar directamente el balón al embudo del embudo refrigerante de condensación, se le coloca una otra columna. Aquí entonces el proceso de separación, ustedes ven esto que está ahí todo así lleno de lineecitas, es porque allí podemos tener fibra de vidrio, podemos tener otras bolitas, podemos tener que el mismo tubo tenga como unas espinas por dentro, ¿ve? Y aquí lo que va a hacer, lo que va a suceder es que el proceso de destilación, de separación, de evaporación y condensación se van a llevar en muchas etapas. Por eso se dice que el proceso es de multietapa. Y entonces, al ir avanzando por la columna, la composición del vapor es más concentrado que el componente volátil, y la concentración del líquido que condensa es más rica que el componente menos volátil, y así se va, ¿verdad? Entonces se evapora, se condensa, cae, pero luego vuelve y se evapora y sigue, y así va pasito a pasito hasta que por fin llega al condensador, ¿verdad? Ya final. Entonces, entre más etapas haya para que ocurra la condensación y la evaporación, mejor va a ser la separación de los componentes. Bueno, a ver si le consigo una figura más bonita que esa. Acá tenemos lo que se llama, pues, es la separación, la destilación por arrastre de vapor. Esto se utiliza y ustedes lo pueden usar para producir aceites esenciales, que si de clavo de olor, que si de orégano, lo que sea, ¿no? De limón, de hojas de limón, etcétera, de cáscaras de limón, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? Se hace pasar una corriente de vapor a través de una mezcla de reacción, y los componentes que son solubles en el vapor, entonces son los que se separan. Entre las sustancias que se pueden separar, pues están los aceites esenciales. Entonces aquí usted tiene o el mechero. En el caso de nosotros que somos más pobrecitos, ¿verdad?, tenemos que usar mechero. Pero existen lo que se llaman mantas que es eléctricas, que se conectan y se aumenta la temperatura para producir el mismo efecto que la llama. Además más que la llama es muy enérgica, y a veces tenemos el caso de que si se le derrama a usted un poco de solvente, entonces hay que ver que se puede incendiar y usted puede sufrir un accidente, como ya ha ocurrido. Y una cosa, hablando de la llama, ustedes todos deberían tomar cursos de primeros auxilios. Todos. Muy importante. Bueno, aquí tenemos pues este esquema donde tenemos un balón, tenemos un tapón donde hay una varilla. Esta varilla es hueca, la vamos a llevar hasta abajo, y tenemos otra varilla
que la vamos a dejar en el aire para que por allí se vaya el vapor de agua. Entonces, esto pasa por aquí, lo conectamos con otra especie de balón. Este es un balón de 3 bocas y lo conectamos, en el medio lo tapamos y le conectamos el otro extremo con un tubo condensador, ¿verdad? Y le ponemos el termómetro para ver la temperatura cuando uno ve que cambia ya que viene otro compuesto, ¿no? Entonces, aquí tenemos el tubo condensador que va pues a producir el vapor, digo, no el vapor, la separación de los componentes. Entonces ustedes ven aquí está verde y acá ya está amarillito, significa que ya se separaron los componentes. Bueno, para la centrifugación vamos a ver que aquí este es otro procedimiento utilizado para separar sólidos y líquidos, ¿verdad? Haciendo acelerar la sedimentación. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se coloca la mezcla dentro de una centrífuga que tiene un movimiento rotacional y constante y rápido, haciendo que las partículas de mayor densidad se vayan al fondo y las más livianas quedan en la parte superior. Entonces, la maquinaria o el equipo que realiza esto se llama centrifugadora. Y eso es lo que hay en las lavadoras, ya sean automáticas o semiautomáticas, que hay una sección de ciclo que se refiere a secado en el cual el tambor de la lavadora gira a velocidad de manera que las partículas de agua adheridas a la ropa durante su lavado salen expedidas y expelidas por los orificios que tiene el tambor. Entonces la ropa queda bastante seca en comparación con cuando estaba empapada, ¿no? Y esta de aquí, esta es una centrifugadora de otro tipo. Cada vial que tenemos aquí hay de distintos tamaños y se colocan aquí y se hacen girar rápido y entonces se separa el sólido del líquido. Bueno, por otro lado tenemos la cromatografía. La cromatografía tuvo su origen a principios del siglo XX, cuando un botánico, fíjense, no fue ni un químico el que descubrió esto, sino un botánico, eso está muy bien, somos todos científicos, ¿no? Él, de apellido Sweet, separó los pigmentos vegetales usando unos embudos como probetas, pero más grandes, y hizo pasar soluciones de estos pigmentos por una columna de vidrio empacado con carbonato de calcio. Entonces las especies que aparecían separadas como bandas de colores, y eso fue lo que dio lugar al nombre del método, porque croma es color y grafé es describir. Así que ellos dicen, bueno, cromatografía, aquí ustedes ven, ¿no? La separación. Esta es una columna 1, esta es una columna 2. Se nota que hay distintos compuestos. Bueno, entonces, en la cromatografía, el principio, pues, ¿qué significa la palabra escribir a colores? Fue desarrollado justamente para separar colorantes. Los componentes pueden presentarse de manera tendencia a permanecer en cualquiera de las fases involucradas, mientras que a veces los componentes van a viajar de una fase a otra, lo cual conlleva lo que se llama el proceso de partición para obtener una mejor separación. Entonces, justamente las técnicas cromatográficas se basan en la aplicación de la mezcla en un punto
seguido de la influencia de una fase móvil que traslada los analitos a través del sistema. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros tenemos varios tipos de cromatografía. Tenemos cromatografía que si se lleva a cabo en la separación en una columna, en una capa fina, que es una capa de una especie de, o sea, por ejemplo, alúmina, dióxido de aluminio con agua, ¿verdad? Se colocan sobre una placa de vidrio y por la parte tiene que ser no rugosa, sino hasta una ventana, un vidrio de una ventana puede servir de placa. Entonces simplemente trata de pasarlo para que quede uniforme y entonces forma una capa fina, por eso se le dice capa fina. Pero también usted puede tener cromatografía en papel que puede realizar con los papeles para filtrar café. Son excelentes para muchas cosas, no solamente para, no solamente para filtrar el café, no solamente sirve para filtración, sino que sirve también para cromatografía. Después vamos a ver eso con calma. Entonces, tenemos la cromatografía del líquido de alta eficiencia, que se conoce como HPLC, High Performance Liquid Chromatography, que puede llevarse a cabo de manera en fase normal o inversa. Tenemos cromatografía de intercambio iónico, cromatografía de exclusión por tamaño, cromatografía de gases. O sea que hay varios tipos de cromatografía. Entonces, hasta allí vamos a dejarlo. Si alguien tiene alguna preguntita, dígame ahora, porfis. Ay, casi no sé qué.